De haber sido otro su carácter y otra su disposición frente a mi desgracia, tal vez yo pudiera deducir ahora que, al proceder así, me embarazaban y sofocaban a su nieto deforme. Pero descarté esa probabilidad y me atengo a la conjetura primera de que el suyo fue un pensamiento gratuitamente incompasivo, con ciertos ribetes sádicos. Confió su plan a Hipólito, quien lo halló acertado. Él, sí, estoy seguro, al actuar de esa suerte, lo hizo calculando que era para mi bien, y entre ambos maquinaron la conspiración en la que ingresó pronto, sin revelarme tampoco palabra del asunto, Beppo, listo siempre Giorgino Vasari para hacer frente a igual experiencia, pero no era sencillo llevar a la práctica un proyecto como el que combinaban, y se requirió el influjo del capo, Hipólito, y del cardenal para que se cumpliera a corto plazo. Se habían llamado con más exactitud pecadoras, pecatrici, se dividían a la sazón en tres grandes grupos. Había las meretrices honestae, las de prestigio mayor, las de candela, del lume, así designadas según algunos porque a falta de servidores iluminaban ellas mismas las traidoras escaleras entre sus huéspedes, fachadas de los palacios, y había por fin las que sumaban a la prostitución distintas profesiones, camiseras, lavanderas, y solían reunirse en los barrios alejados, en casas que simulaban dedicarse al negocio de colocar criadas, en las cuales acudían los funcionarios y los literatos pobres, los desventurados, y comían, charlaban y realizaban los ejercicios más o menos trascendentes que motivaban su presencia en tales sitios. Por los pórticos de Florencia, determinadas viejas insalubres, organizadoras de citas y vendedoras de hierbas, untos y filtros de amor, un muchacho de mi condición, hijo del duque de Bomarzo y nieto de un cardenal de la Santa Iglesia Católica, solo podía ensayar sus armas en batallas de ese género dentro del primer grupo, el de las honestae, lo cual complicaba las cosas, pues las honestae eran sumamente difíciles y se daban grandes aires. He aludido ya a la inquieta maravilla con que yo veía desfilar sus cortejos numerosos cuando se dirigían a misa o a los baños públicos o se visitaban entre sí, trasladándose con un tren que podían envidiar las señoras de linaje y fortuna. Los jóvenes patricios aprendían en sus casas el arte de las buenas maneras. En ese sentido fueron tan útiles aliadas de la civilización como las cocottes de la Francia de Napoleón III y de comienzos de este siglo. Para obtener una cita en una de sus fastuosas residencias, centro del esnovismo intelectual, era menester poner en marcha todo un mecanismo de empeños y créditos importantes, y aun así a veces era necesario aguardar largo tiempo para alcanzar tal alto favor. Eso, como es natural, las había engreído. Hubo una en Roma que era hija, así se murmuraba por lo menos, cosa que ella no desmentía, precisamente de ese poderoso cardenal de Aragón que dilapidó antes de que mi abuelo le usufructuara la herencia del obispo Panonio. En su casa se discutía a Petrarca, e Hipólito de Medici elogió su cabellera en versos que perduran. Hubo otra tan soberbia que no toleraba que ningún hombre se le acercase, si no lo hacía de rodillas, para lo cual su casa estaba sembrada de almohadones. La que a mí me tocó en suerte era, por cierto, una de las honestae en cuestión, pero una de las menos ilustres. Respondía al nombre de Pantasilea, de acuerdo con la costumbre que exigía que las meretrices comme il faut buscaran sus apodos en la historia antigua o en los mitológicos entreveros. Quizás no haya olvidado el lector que cuando conversé fugazmente con Benvenuto Cellini en la playa del castillo de Palo, me narró el lance de su asistencia a una comida de artistas con un muchacho español disfrazado de mujer, pues se dio su cortesana Pantasilea. Desde entonces, del círculo de los artistas había ascendido holgadamente al de los señores y eclesiásticos que le encargaban sus obras, y de Roma, por razones que luego se explicarían, se había ido a Florencia, donde Hipólito de Medici, cuando el cardenal Orsini le comunicó su propósito. Mi abuelo y el príncipe hicieron funcionar las ruedas de la intriga y el desembolso debió ser sustancioso. Consiguieron para pocos días después, con idas y venidas de Beppo, combinar la entrevista buscada. Presumo que Beppo aprovechó su condición de correo y de banquero provisorio, además de su cara hermosa, para lograr los favores de Pantasilea, sin ningún dispendio personal. Lo presumo porque, conociéndolo, me parece obvio que así fuera.
Quién sabe si no esgrimió el argumento de que, ya que tenía que despabilar un jorobado, era lógico que la mujer se desquitara de antemano con un mozo de tan buena estructura. O quizás se habrá cobrado de esa suerte su comisión. De cualquier manera, el hecho carecía de importancia. Mientras se desarrollaban unos manejos que tan cerca me incluían, yo estaba a 1000 leguas de imaginarlos. Seguía visitando escondidas y nocturnamente a Adriana, seguía recorriendo de tarde, con Abul o con Ignacio de Zúñiga, los lugares donde la pres de la galante aristocracia florentina se congregaba para comentar los acontecimientos ciudadanos, y donde la amistad y el parentesco de los Medici contribuían a que se tolerase mi facha sin aparente sorna. Entre los mármoles de la plaza San Liberata, de tan deliciosa de los Tornaquinci, una de las 15 mentadas logias que convocaban a la gente trivial y grave de la ciudad, oía las glosas de política, de adulterio, de pintura, de letras, hasta que por fin, cuando todo estuvo pronto, mi abuelo me anunció que al día siguiente, por la tarde, gozaría de la prerrogativa de una visita amorosa, me dijo, a la casa de Pantasilea. La noticia me anonadó. Si bien me picoteaba el lascivo hormigueo, no concebía que nada así pudiera suceder, y menos, mucho menos de ese modo. A veces pensaba que, en un momento imprevisto, mi encuentro fundamental con una mujer, con la mujer, tendría que producirse y especulaba con la idea de que ello acontecería como resultado de las circunstancias, del azar, del destino, casi lógica e ineludiblemente. Como una enfermedad desemboca en la convalecencia, pero nunca provocado con organizada alevosía el contacto ansiado y temido, y de haber organización previa, lo que jamás me pasó por la mente fue que ella estaría a cargo de mi abuelo, cuya indiferencia patente alternaba, cuando se trataba de mí, con una repulsión velada apenas, de manera que mi primera deducción al recibir el golpe insólito fue que el plan de Franchiotto Orsini recelaba una trampa. El miedo de una burla, de un escarnio, se añadió entonces al otro miedo, al miedo esencial que yo experimentaba frente al misterio de la mujer, como consecuencia de mi físico singular y de la forma en que éste había modelado mi tortuosa psicología. Temblé. Mi aspecto debió ser ridículo en ese instante, y comprendo la sonrisa leve que asomó a los labios del cardenal, aumentando mi angustia. Para mi abuelo, para mi padre, para Girolamo, para la larga línea de nuestros espléndidos antecesores, aquellas cosas terribles se habrían presentado cuando surgieron en sus caminos como lo más sencillo y natural de la tierra. Estaban hechos para enfrentarlas, dominarlas y gozarlas. Yo, maniatado por mi timidez y por la obsesión de las trabas de mi cuerpo, que, en lugar de facilitar el hallazgo de ese mundo desconocido, meta de un viaje difícil, tenían que entorpecerlo y hasta imposibilitarlo, por la aversión que sin duda suscitarían en mi ignorada compañera de ruta. Había postergado sin término la probabilidad de tal encuentro, y si en alguna ocasión en sueños lo imaginaba, lo revestía de un aire irreal, como si perteneciera al ámbito de la fantasía. Si sucedía que sucediera, allá se vería entonces. Entretanto, refugiado en en la incomunicada fruición secreta que yo mismo desencadenaba y que no implicaba el riesgo de ningún rechazo, puesto que, mientras mi pobre sensualidad se enardecía, era yo como un titiritero avesado, quien manejaba a voluntad a los actores que intervenían en sus escenas, y refugiando también en la reclusión de un dédalo sentimental que embargaba mi ánimo y poblaba mi soledad con emociones distintas a las que Adriana, Nencia y Abul contribuían con la diversidad de sus personalidades. Creían no requerir nada más para subvenir a mis exigencias. Era vano ensayar de oponerse. Demasiado bien sabía yo cuál era el talante de mi abuelo. Cualquier intento contrario agravaría las cosas. Hipólito de Medici, me dijo el cardenal, ha tenido la bondad de consentir en acompañarte. Puedes darte por bien servido con un príncipe de escudero. Yo no lo hago por respeto a esta púrpura. Además, cuando ceñía armas era diferente. Hubiera ido contigo. Irá asimismo tu paje Beppo, que está en avispado, e irá ese muchacho pintor, Vasari. Creo que él también, sonrió mi abuelo y mostró su boca desdentada, hará su visita inicial a Venus. Felices ustedes, envidiables. Lo único que obtuve, pues la batalla estaba perdida. Con él a mi lado me sentiría más seguro. Franchiotto Orsini me lo concedió graciosamente.
reverberaba de buen humor. Me tendió un frasco y añadió: perfúmate, Pierfrancesco. El joven príncipe debe ir perfumado, y ponte el collar de zafiros. Será como si yo estuviera allí. Pasé una noche atroz, aguardando. No me atreví a llegar a la habitación de Adriana, tal era el estado de mis nervios. Dormí apenas y mi sueño sobresaltado se colmó de en una especie de lacoonte carnal y monstruoso. Me desperté de madrugada bañado en sudor. El recuerdo de Beppo y de la hija del posadero entrevistos en Arezzo me perseguía. Lo único que me infundía cierta confianza era el nombre de la meretriz, Pantasilea. ¿Acaso fuera la misma de Benvenuto Cellini? Y, si yo le hablaba del artífice y de la amistad que me había demostrado, abultándola hasta probarle que éramos íntimos, tal vez la cortesana me trataría indulgentemente y me ayudaría con mi jiba, con mi vergüenza, con mi apocamiento, con mi orgullo, con mi espanto, a pesar del trance injusto que el cardenal Franciotto les imponía a mis próximos 15 años infelices. Hasta esa edad, los dos episodios de mi existencia que me impresionaron de rosas en Bomarzo y la aventura con Pantasilea en la boca un sabor acre y aceleraron el ritmo tumultuoso de mi corazón. Planeo ahora por encima del tiempo enorme con una intensidad que me ahoga. En mi memoria, a pesar de su índole diametralmente distinta, no consigo separarlos, tal vez porque en ambos casos mi sensibilidad sufrió congojas similares, hijas del terror ante lo desconocido, ante lo agresivamente misterioso, vinculado en las dos ocasiones con la ansiedad perpleja que el cuerpo humano me comunicaba y que en la una era provocada por el pavor arcano de la muerte y en la otra por la alarma ante el secreto de la vida. Vida y muerte, como dos figuras alegóricas, la mujer desnuda y el esqueleto, presiden así el portal que da acceso a mis primeras emociones más hondas. Luego diré cómo, en el bosque de Bomarzo, me ocupé de esos símbolos. Me resigné, pues, a mi condena, que para los demás hubiera sido una fiesta incomparable, y al día siguiente, a la establecida hora, partí para lo de Pantasilea con mis acompañantes. Me irritaba que Giorgino Vasari, que atravesaría por una iniciación igual y que era apenas un año mayor que yo, aparentemente no participara de mi desasosiego, su carácter franco y simple hacia que tomara todo con naturalidad hombre y yo no. Yo era un error, un desorden de la naturaleza. ¿Quién podría ser feliz haciéndome acariciándome? Nencia. ¿Tenía yo acaso la certidumbre de que Nencia me había acariciado, de que no había inventado sus caricias? Y Pantasilea había visto desfilar muchos cuerpos por su lecho público, pero seguramente no habría visto ninguno como el mío. Mi cuerpo no era el de los que se desnudan, sino del demás como un instrumento de alegría. Si para mí lo era, ello se debe a que, aun en sus desórdenes, la naturaleza es sabia y su piedad no deshereda totalmente a sus hijos. Extremé el cuidado en mi indumento color cereza, me bañé en perfume, me puse el collar de zafiros, colgué una perla de mi oreja horadada, aunque me dolía un poco, pues las originalidades que en Bomarzo suscitaban el repudio en Florencia se aplaudían e iniciaban las modas, y me reuní con mis compañeros en el cortile. Hipólito de azul y de avellana con diamante en el birrete y un lirio florentino en los dedos que llevaba para Pantasilea, estaba más hermoso y más comunicativo que nunca. Me palmeó, me tomó del brazo y salimos a la calle. Iba del otro lado Giorgino, algo preocupado, es cierto, con el paño gris prestado. Beppo y Abul, el primer ufano de las ropas de plata y gules, nuestros colores, que él consideraba tal vez suyos y que entonces perdían su carácter de librea. Mi abuela le había dado esas ropas que su estiramiento había obligado a largar. En cuanto a Abul andaba ceñido un traje blanco y oro que había sido de Filippo Strozzi, que Clarice le había regalado el contraste de aquellas nieves sedosas y el fúlgido azabache de sus manos y su cara.